Hola a todos, continuamos con la lectura de Los chicos del boxing, historia de mi propia autoría que podéis leer en Wattpad. Recordad que podéis modificar la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción con todos los capítulos. Continuamos con el capítulo 24, Chispa, Min-suk y Candé. Y os aviso de que este capítulo tendrá escenas más 18, lo que pongo en vuestro conocimiento a los efectos correspondientes. Empezamos. Cuando las manos de Candé rozaron la zona próxima a sus tobillos, sintió una emoción incontrolable en forma de escalofrío que le recorría el cuerpo. El entrenador acarició con delicadeza las marcas rosadas, dejando una película de crema sobre ellas y extendiéndola en forma de pequeños círculos sobre cada herida. Sus piernas eran pequeñas y delgadas, pero estaban bastante más firmes que cuando entró en el gimnasio. Podía darse cuenta de ello no solo al tacto, sino también simplemente mirándolas. Rozó cada marca, ascendiendo lentamente por sus piernas. Min-suk miró fijamente el cuerpo de su entrenador, sus enormes manos que casi podían cubrirle las piernas y sus fuertes brazos que hacían temblar a los rivales con solo exhibirlos. Su cara tenía una expresión distendida, calmada, casi de paz, pero muy seria, que hacía resaltar aún más las facciones viriles de su rostro. Se fijó en su mandíbula ligeramente cuadrada y tan afilada que tenía miedo de cortarse si la acariciaba. La incipiente barba, que siempre parecía tener, lejos de otorgarle un aspecto descuidado, le daba un aire varonil y masculino, sutilmente sensual, y rodeaba su boca, creando el perfecto escenario para recibir un beso. Sin darse cuenta, el cuerpo de Min-suk reaccionó. Su cansancio parecía haberse esfumado. Sus labios se entreabrieron y se le dilataron las pupilas. Hizo una tenue aspiración cuando la mano del entrenador rozó su piel ligeramente más arriba de las rodillas y, de manera inconsciente, como esperando el preludio de algo mucho más intenso, contuvo el aire en sus pulmones. Obnubilado en la perfección de sus piernas, Candé continuó acariciando y masajeando la zona, repitiendo el mismo patrón de movimiento, como si lo encontrase plácidamente relajante. Acariciaba cada marca como si fuesen besos de fuego impresos en su inmaculada piel, imaginándose el placer de ser él quien dibujara esas señales por todo su cuerpo, como si de un reclamo de propiedad se tratase. Su mente estaba vacía, no había nada más en ella que la calidez de las piernas de su joven alumno y la sensualidad que envolvía la atmósfera. Pero tras unos instantes, como si se despertara de su ensimismamiento, recobró la consciencia de dónde estaba. «¡Ya está!», dijo dándole una fuerte palmada en la pierna. «¿Ya?», dijo Min-suk, pero no como una pregunta, sino como una súplica silenciosa, anhelando por algo más de contacto. «Vamos, vete a casa. Tengo que recoger mis cosas e irme. ¡Márchate!», le ordenó. «Sí, señor». El boxeador corrió escaleras arriba para ocultarse en su oficina. «¿Pero qué me pasa?», se dijo a sí mismo. «¿Qué le ocurre a mi cuerpo? ¿Estaré mal? ¿Estaré enfermo? Esto no es normal. Tanto tiempo sin hacerlo, sin contacto físico y sin nadie, me está pasando factura». Se había excitado. Su corazón latía con fuerza y pensamientos de lo más seductores asaltaban su mente, amenazando con perturbar su férreo código de disciplina deportiva en el que no existía nada más que sus competiciones. «Tiene unas piernas hermosas», se dijo por un momento. «Pero no puedo pensar en eso, y menos con mi alumno. ¿Qué clase de entrenador soy? Además, no tengo tiempo para eso, ni puedo desperdiciar energía. Tengo que entrenar. Sí, entrenar». En cuanto el joven puso un pie fuera del gimnasio, Candé cerró el establecimiento con llave, se marchó a los vestuarios y tomó una ducha gélida que apagó cualquier atisbo de deseo que en él pudiera permanecer. Min-suk, por el contrario, se hallaba confundido. Lo ahogaba un mar de sensaciones cálidas y pasionales desconocido hasta entonces. Al salir del gimnasio, el aire fresco en su rostro lo ayudó a calmarse un poco,
Pero cuando se apagaron las luces, se acostó en la cama y se halló en la soledad de su cuarto, con la firme determinación de descansar para el día siguiente, empezaron a invadirlo pensamientos e imágenes que involuntariamente lo excitaban. ¿Qué le sucedía? Era la primera vez que sentía eso. Recordaba las manos del boxeador recorriendo sus piernas, aunque en su imaginación se detenía un poco más en cada caricia. ¿Cómo hubiera deseado que esa terapia durase un poco más? ¿Cuánto hubiera anhelado prorrogar el tratamiento unos minutos? Aunque, ¿cómo podía pensar esas cosas? «Esto no está bien», se dijo. Pero por mucho que su raciocinio quisiera evitarlo, sus sentimientos, sus emociones y, sobre todo, su cuerpo se oponían a ello frontalmente. «¡Qué vergüenza!», murmuró, girando el rostro y mordiendo la almohada. «Ni siquiera consideré pedirle que se detuviera». Notó un hormigueo en sus partes bajas. «No», dijo con firmeza. «No debo hacerlo, no sería correcto». Si bien Min-suk alguna vez había explorado su cuerpo, por regla general él no sentía esa clase de deseos, pues ni las chicas ni tampoco los chicos despertaban en él esa clase de pasión. Y como no atendía a otra cosa que no fuesen sus estudios, había llegado incluso a pensar que era asexual, que no tenía ningún tipo de interés en estos asuntos, ni con hombres ni con mujeres. Pero debía reconocer que, desde que comenzó en el gimnasio, uno de los cambios que notó en su cuerpo fue ese, su deseo, su anhelo carnal. Parecía haberse encendido débilmente como una pequeña chispa. Se dio la vuelta en la cama, colocándose boca abajo. Su masculinidad endurecida por los pensamientos lascivos que ocupaban su mente se rozó contra las sábanas pegadas al colchón. Sin tocarse directamente, manteniendo las manos sobre la almohada, comenzó a mover las caderas en forma de círculos, estimulando todas las dimensiones de su hombría y frotándose ligeramente con movimientos arriba abajo. Aunque él no sabía muy bien qué quería, su cuerpo se lo iba indicando claramente. Tiró con suavidad de su ropa interior hacia arriba hasta que la introdujo entre sus nalgas. La estimulación tan nueva en esa zona, a la par que continuaba con los suaves movimientos de roce, le hizo sentir un disparo de placer. «¡Ah!», susurró débilmente, pero volvió a morder la almohada para no emitir sonido alguno. En la intimidad de su dormitorio comenzó a imaginar que se reunía con su entrenador. Pero, ¿qué quería imaginar? Las más variadas perversiones. Imaginaba que el boxeador se colocaba sobre él y lo sometía. Fabulaba con que lo pisaría, como aquella vez que lo había pisado en el gimnasio cuando hacía flexiones, poniéndole el pie encima e impidiéndole levantarse pese a sus súplicas. Se figuraba que lo inmovilizaría y, llevándole la mano hasta donde no se había atrevido a llegar, lo estimularía sin piedad y sin que él pudiera oponerse. «¡No, para!», susurró tímidamente, sumido en su fantasía. Tiró de nuevo hacia arriba de su ropa interior, haciendo que se clavara aún más, que casi se introdujese dentro de su ser, anhelando completar un espacio que, de momento, no sería llenado. «Entrenador», murmuró entre dientes. Como si deseara que sus calzoncillos se hundieran en él, introdujo completamente la prenda entre las dos blancas colinas que resguardaban la entrada a la senda virgen de su deseo, dejando al descubierto sus nalgas mientras se movía acompasadamente en el juego de vaivén de sus caderas. Las sacudidas de placer se hacían evidentes con cada roce. La dureza de su entrepierna se mezclaba con la humedad que brotaba de ella. Pero este contacto parecía ser insuficiente. Necesitaba más. Quería algo más fuerte. Su cuerpo gritaba por una fricción más estimulante. Con decisión aumentó la velocidad de sus movimientos. Su pulso se aceleraba. Sentía contracciones involuntarias en su masculinidad y en todo su ser.
Agarró firmemente la almohada y, entregándose a aquella lasciva tarea, se frotó con intensidad contra el colchón, dejándose llevar por la nube de emociones y sensaciones que lo abrumaban para acabar derramándose en el éxtasis que le provocaba aquel roce. Se quedó quieto unos instantes, disfrutando del calor que lo envolvía, pero pronto reaccionó. Vio su rostro, completamente sonrojado en el espejo mientras lavaba su ropa interior. ¡Qué vergüenza!, se dijo. «Esto no ha estado bien. ¿Cómo voy a poder mirarle ahora a la cara?». Así, los siguientes días, trató de evitarlo a toda costa. Tras limpiar, hacía su rutina, traía café o bebidas cuando se lo pedían sus hyons, saludaba a todos y se marchaba. A medida que se acercaba el día del combate, Candé estaba más y más tenso. «¡Mierda!», gritó desde la báscula del gimnasio, pero nadie dijo una palabra. El pesaje sería 24 horas antes de la pelea, por lo que tenía que llegar a su peso correcto esa misma semana. Y tampoco quería dejar de comer completamente durante los días que le faltaban, puesto que los entrenamientos eran muy demandantes. Una de las veces, cuando ya estaba terminando de recoger, vio al campeón del cinturón verde sentado en uno de los aparatos del gimnasio. Se sujetaba la cabeza entre las manos, en signo de preocupación y abatimiento. «Ojalá pudiera hacer algo por él, ojalá pudiera ayudarlo», se decía. Pero, ¿por qué se preocupaba tanto? ¿Quizás se sentía culpable por realizar actos indebidos pensando en él? ¿O había algo más? No sabía por qué, pero él también quería cuidarlo, al igual que Candé lo había cuidado cuando se puso enfermo. ¿Cómo hacerlo? Esa era la pregunta. Min-suk no tenía nada que pudiera ofrecerle. Era solo un estudiante, por lo que no podía ofrecerle tranquilidad económica. También era más joven, por lo que estaba imposibilitado para cualquier consejo de vida. Sintió que era inútil, que no servía para nada. «Mis compañeros tienen razón, no valgo más que para estudiar, no sirvo para otra cosa», pensó. Pero al escuchar decir a Jian que Candé tenía que perder muchos líquidos, tuvo una idea para el día siguiente. Le dejó en la mesa de su oficina una infusión de jengibre, preparada según le había aconsejado su abuela, quien le explicó que era un diurético natural y le haría eliminar líquidos más rápido, puesto que cualquier medicamento que tomara para este fin podría salir en las pruebas de dopaje e impedirle competir. Cuando el boxeador entró y miró el vaso, se quedó pensativo unos instantes, pues sabía que lo había traído su joven alumno. «¿Qué es?» «Té de jengibre, señor, sin azúcar. Me lo ha aconsejado mi abuela». Sin decir una palabra más, se lo bebió. A pesar del sabor amargo, la calidez de la bebida le proporcionó un extraño sentimiento de familiaridad y confort. Hizo lo mismo durante el resto de días que faltaban hasta la prueba. El día de antes del pesaje, bebió de nuevo la infusión. «¿Sabes, pequeño?», dijo Jian. «Esa infusión que le has dado es lo único que ha tomado en todo el día». «Entiendo», susurró Min-suk. «No, no entiendes», rió Jian. «Si supieras cómo es Candé, sabrías lo que significa que tome la bebida que le has dado. No tienes ni idea de lo trascendental que es ese gesto». «¿Cómo?», preguntó Min-suk, confundido. «Nada, déjalo. Va muy justo para el pesaje de mañana. Esperemos que tenga suerte». «Sí, Hyun, esperemos». Min-suk llegó nervioso al gimnasio esa noche. El pesaje había sido por la mañana y ya sabría si podía competir o no cumpliendo el peso requerido. Le temblaban las manos al empujar la puerta, pues sabía que si el entrenador no hubiese conseguido el pesaje, estaría de muy, muy mal humor, y tal vez lo pagaría con él. Todos ya habían llegado cuando entró el joven. «Buenas tardes», dijo como siempre con una reverencia. La sonrisa en sus caras lo decía todo. No hacía falta preguntar. «¡Llegó al pesaje, pequeñín!», gritó Jian, celebrándolo. «Me alegro», dijo Min-suk con otra ligera reverencia. «¿Es que alguien dudaba de mí?», dijo Candé, frunciendo el ceño.
Todos, entrenador, todos, confirmó Jiang riéndose. ¡Jiang!, gritó reprendiéndole. Pese a sus gritos, se habría borrado el abatimiento de su rostro. Ya había podido comer y beber, por lo que se le veía de mucho mejor humor. «¡Tú, mocoso!», le gritó Candé. «¿Alguna vez has visto un combate en la realidad?» No, señor. Siempre en vídeo». «Debes verlo. Has de ver cómo pelean los hombres de verdad. Tienes que aprender cómo de dura y noble es realmente la disciplina del boxeo». «Sí, entrenador», susurró Min-suk, un poco inseguro, pero con una pizca de felicidad porque el boxeador lo hubiese invitado. «Ven con Mubani conmigo», dijo el pelirrojo. ¿Tú también vas?», le preguntó a Do-young en un tono más distante. «Sí, nos encontraremos allí», respondió. Continuará. Bueno, pues Min-suk va descubriendo su lado pasional, ¿podemos decirlo así? Y bueno, ya mismo se acerca el combate. ¿Qué sucederá? No os lo perdáis. Estaré encantada de leer vuestros comentarios. Recordad que hay que hablar siempre desde el respeto, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca, y gracias por escucharme hasta aquí. ¡Hasta pronto!